Lamentamos informarles que traemos muy malas noticias. Bueno, en realidad no tan nuevas. Oiga, este vídeo luego no es para explicar el desarrollo de las competencias socioafectivas en matemáticas de los estudiantes. No me baje el ánimo desde el principio. Pues a lo hecho pecho. Tenemos un parásito que vive en nuestras cabezas, y si no hacemos nada o hacemos las cosas mal, le puede hacer la vida muy, pero muy triste a nuestros estudiantes. Respete. Mis estudiantes son muy limpios, en la cabeza no tienen piojos. Ojalá fueran piojitos lo que tienen en la cabeza, porque para lo que vamos a hablar no existe cura inmediata, solo un tratamiento que debemos aplicar casi en todo momento, todos los días, en todas nuestras clases y más en las de matemáticas. Haciendo una analogía, es como enseñar el hábito de lavarse los dientes. Es como un simple acto de higiene, que no quita mucho tiempo y mejora notablemente la calidad de vida. Sí. Un estudiante mueco no nos representa muy bien que digamos. Pero no tanto como un estudiante sin un adecuado desarrollo socioafectivo, pues el desarrollo socioafectivo es el filtro a través del cual ellos perciben la realidad, porque los pensamientos, las creencias y las actitudes determinan los sentimientos y las emociones, es decir, las emociones y los estados de ánimo no parten de hechos reales, sino del significado subjetivo y las valoraciones que el estudiante realiza. Las experiencias son procesadas y reciben un significado que determinará la respuesta socioafectiva. Desarrolla y cuida la dimensión socioafectiva y ella cuidará de tus estudiantes. Descuídala y puede destruir las ganas de aprender. Para la mente en calma, hasta el cuarto más oscuro tiene un cielo azul. Para la mente en caos, hasta el cielo más azul puede conjurar demonios. ¿Cuántos estudiantes en este momento se están perdiendo de contenidos hermosos en matemáticas por atender a los oscuros contenidos de sus mentes? O como dijo el Buda, ¿quién es tu enemigo? La mente es tu enemigo. Nadie puede lastimarte, más que tu propia mente. Ya se me puso filósofo y trascendental. Quizás. Es por eso que cuando los estudiantes más desafortunados se ven llevados por la desesperación a darse de cocotazos, cuando no comprenden o no son capaces de hacer algo de matemáticas, siempre tratan de darse golpes en la cabeza y se hablan a sí mismos, tonto, tonto, tonto. Es una pena, porque el Buda también dijo, ¿quién es tu amigo? La mente es tu amigo. Nadie puede ayudarte más que tu propia mente. Está muy buena su reflexión, medio hippie y zen. ¿Pero qué es eso de la dimensión socioafectiva? Cuando los profes del área nos preguntamos por la relación de las competencias matemáticas y el desarrollo socioafectivo, encontramos que este dominio está constituido por 3 elementos básicos, que son las creencias, las actitudes y emociones. Las creencias... Pilas pues. Que esto no es retiro espiritual, o una clase de religión. No se confunda. Sí tiene que ver, pero de lo que estoy hablando es más general. Comprendemos las creencias como estructuras que permiten organizar y filtrar las informaciones recibidas y que van construyendo la noción de realidad y la visión del mundo propio. Cumplen la función de organizar la identidad social, permitiendo realizar anticipaciones y juicios acerca de la realidad social a una persona. Las creencias proporcionan significado personal y ayudan al estudiante a atribuirse cierta relevancia como miembro de un grupo social. ¡Ah, caramba! Que los dioses nos amparen. Algunos ejemplos de creencias son que los estudiantes suelen pensar que las matemáticas son complicadas y que no sirven para nada. Por otra parte, las creencias también son la imagen que el estudiante tiene de sí mismo cuando se enfrenta a un quehacer matemático. En definitiva, todas estas creencias van a influenciar en el desarrollo de la competencia matemática. Otro elemento que hemos identificado en la dimensión socioafectiva de las matemáticas son las actitudes, que son aprendizajes sociales propios de la convivencia cotidiana que en el contexto social que corresponde a la atmósfera sociomoral o clima social es el espacio en el que se expresan los valores morales. Ahora bien, en cuanto a las matemáticas,
Podemos decir que la actitud es la predisposición aprendida a responder de un modo consistente a una actividad de carácter matemático. El estudiante puede hacerlo con autonomía, interés y de forma solidaria, o por el contrario, sin interés y de una manera heterónoma y egoísta. No es que tenga una actitud negativa, pero no son muchas cosas a tener en cuenta. Sí, pero son muy importantes. El último elemento que destacamos del desarrollo socioafectivo de los estudiantes son las emociones. Ahora se me puso sentimental. Las emociones son alteraciones de ánimo provocadas por un suceso en nuestro contexto. Estas son de corto tiempo, es decir, las emociones son respuestas afectivas ante un suceso interno o externo que tiene una carga de significado positivo o negativo para el individuo, y no son solo automáticas o consecuencia de activaciones fisiológicas, sino que serían el resultado del aprendizaje, de la influencia social y la interpretación. Mientras que las creencias y las actitudes son relativamente estables, las emociones cambian rápidamente. En matemáticas, un suceso es enfrentarse, por ejemplo, a un problema matemático. La frustración inicial al intentar resolver un problema puede ir sucedida a continuación por la alegría de encontrar una solución. Si el estudiante se encuentra con dificultades, probablemente estas emociones sean al comienzo de estrés y ansiedad. Sin embargo, si el estudiante tiene herramientas adecuadas para afrontar y agenciar dicha tarea, tendrá emociones de satisfacción. De esta manera, vemos cómo las emociones influencian todo el proceso de aprendizaje del estudiante. Pero si las matemáticas son, en su gran mayoría, resolver problemas y crear modelos, los estudiantes están continuamente acechados por la angustia y los bloqueos. Sí, por lo tanto, la educación socioafectiva juega un papel muy importante en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. El estudiante, al desarrollar competencias matemáticas, se enfrenta a situaciones y actividades diversas, problemas, actuaciones del profesor, mensajes sociales, ante los que reacciona de forma valorativa, es decir, positiva o negativa, generando una emoción como respuesta al suceso. Esta reacción emocional está condicionada por sus creencias acerca de sí mismo y acerca de las matemáticas y por las suscitadas por el contexto social. Si el estudiante se encuentra de nuevo con estas situaciones y le van produciendo la misma activación emocional, esta reacción puede ser automatizada en forma de actitudes. Las creencias influyen en las actitudes y las emociones y contribuyen en su formación. La relación que se establece entre las emociones, las actitudes y las creencias es cíclica. La experiencia del estudiante en matemáticas le provoca distintas reacciones e influye en sus creencias. Por otra parte, las creencias que sostiene el estudiante tienen una repercusión directa en su capacidad para desarrollar la competencia matemática. De manera que nuestra tarea principal del profe de matemáticas sería transformar para bien las valoraciones, interpretaciones y atribuciones. De manera que podemos cambiar las emociones como el miedo, la ansiedad, la amenaza y el peligro que esto representa, para evitar el circuito de retroalimentación negativa de pensamientos derrotistas y catastrofistas hacia las matemáticas. Menos mal, yo solo soy una inteligencia artificial. Porque la tarea es difícil, grande y constante. Con los aportes que nos han ofrecido el Departamento de Psicopedagogía, por medio de la conceptualización de las competencias socioafectivas, nos queda claro a los profes de matemáticas que hay que enfatizar en la empatía, la asertividad, la resiliencia y la flexibilidad para tener estudiantes emocional y socialmente estables. Ahora bien, como su merced tiene afán... Yo no tengo ningún afán. Ah, bueno. Entonces trataré de explicarle a grandes rasgos la relación que existe entre la flexibilidad y la dimensión socioafectiva de la competencia de modelación matemática. Según la orientación de psicopedagogía, la flexibilidad es tolerar relativamente la ambigüedad, la incertidumbre, el fracaso, abandonar, soltar situaciones que no son nuestra responsabilidad, comprender que el error, el conflicto y las tensiones son parte de la vida. Eso parece el prólogo de mi vida.
Lo anterior toma más relevancia cuando sabemos por los resultados de estudios sobre ansiedad matemática y rendimiento académico de la OCDE que los estudiantes que demuestran niveles altos de ansiedad matemática tienen niveles de rendimiento académico en matemáticas inferiores a los esperados, y que esta ansiedad está relacionada con el bloqueo, explicado por la falta de flexibilidad en la resolución de problemas matemáticos. Esto parece un dominó. La baja flexibilidad lleva a bloqueos, los bloqueos a la ansiedad y la ansiedad a bajo desarrollo de la competencia en matemáticas. Desde esta perspectiva, la dimensión socioafectiva de la flexibilidad es entendida como el proceso y el agenciamiento de las emociones asociado a la modelación matemática, de manera que se aborda la curiosidad, el ánimo, el gusto, la tranquilidad, la diversión y la confianza. De lo contrario, el no ser flexible lleva al desconcierto, desespero, la indiferencia, la prisa, el aburrimiento desencadenado en el bloqueo. No cabe duda, por lo tanto, de que la actividad juega un importante papel en el proceso de resolución de un problema y modelación en matemáticas. Es frecuente experimentar sentimientos a lo largo de estos procesos. Estos sentimientos y emociones pueden hacer de motor que impulse a buscar una solución o, por el contrario, bloquear dicho proceso debido al peso de las emociones mal tramitadas. Exactamente, eso me pasó con la última caída de las redes sociales. Durante la familiarización con la situación planteada en el problema o la modelación, se suele experimentar una tensión en la búsqueda de un plan o estrategias. Tensión que en algunos casos puede desembocar en interés y otros en ansiedad. De esta manera, cuando se produce la inspiración, el insight, se tienen sentimientos que alientan, que cobran más o menos intensidad según las expectativas que se tengan sobre el éxito de dicho plan. Sin embargo, en el momento de la verificación de la solución o al evaluar el modelo, se puede sentir placer o frustración según que la demostración confirme o no la validez del plan previsto. El fabuloso estudio llevado a cabo por Thompson y Thompson en 1989 concluye que los estados emocionales experimentados por los estudiantes durante el proceso de resolución de problemas tienden a ser considerados como estados afectivos indeseables. Estos autores sostienen que lo importante no es que las emociones aparezcan, sino la forma en que los estudiantes los agencien, los tramiten, los afronten cuando se manifiestan, sugiriendo la necesidad de reflexionar sobre los estados emocionales que acompañan a toda la actividad matemática. Y yo que pensaba que las matemáticas y los sentimientos eran incompatibles. Como Windows y Mac. Por su parte, el equipo de investigación de Baroudi propuso un modelo explicativo del bloqueo ante las matemáticas basado en 3 elementos que se determinan mutuamente: las creencias irracionales, la ansiedad y la conducta de protección. Según este equipo, las creencias irracionales llevan al estudiante a exagerar la importancia de obtener una respuesta y a subestimar su propia valía. Su incapacidad para resolver un problema determinado se convierte en algo totalmente angustioso, puesto que toda su persona se siente amenazada. Como un virus en el sistema operativo. De este modo, el hecho de que se les plantee un problema para su resolución se convierte en una situación angustiosa que desencadena en unos niveles muy elevados de ansiedad de los que el sujeto desea a toda costa escapar, abandonando la situación. Pero este comportamiento, lejos de ser beneficioso, le refuerza en su creencia de que es incapaz de resolver los problemas, por lo que cuando se vuelva a enfrentar a una tarea matemática, lo hará con niveles aún mayores de ansiedad, pues tiene más pruebas de su incompetencia. Esto hará que aumente la probabilidad de responder de nuevo, abandonando la situación y así sucesivamente. Es decir, cuando una persona está ansiosa, interpreta los sucesos como amenazantes y peligrosos, creándose un circuito de retroalimentación negativa entre sus pensamientos y la actividad psicofisiológica. Por ejemplo, si el cuerpo se pone tenso, uno empieza a pensar que se está poniendo tenso. Ante esto, el cuerpo reacciona al sentimiento de tensión
activándose más y se dispara la actividad del sistema nervioso simpático y periférico, incremento del ritmo cardíaco, de la respiración, tensión muscular, sudoración, nudo en la garganta. Como resultado, aparecen valoraciones catastróficas y pensamientos derrotistas. Me voy a quedar bloqueado, perderé los papeles, es muy difícil, haré el ridículo, perderé la asignatura, perderé el año. Así no se dice, parece que no conoces de pedagogía dialogante, se dice, no seré promovido. Dada toda esta situación, es imperante cambiar la imagen de las matemáticas. Primero, hay que darle sentido frente al estudiante, decirle que es importante para los deportes, decirle que es necesaria para los videojuegos y en la mayoría de los ámbitos de la humanidad. Hay que mostrarle la belleza intrínseca de las matemáticas. También hay que ofrecer una metodología diferente. Hay que mostrarla de manera más atractiva, teniendo siempre en la cabeza lo que nos mostró Chevallard, la transposición didáctica. Y por último, mejorar la interacción entre el profesor y el estudiante, puesto que el profesor influencia en el dominio afectivo de las matemáticas por parte de los estudiantes, convirtiéndose así en el alfabetizador emocional, es decir, formador en actitudes y creencias en el trámite de las emociones. Seguro, esto repercutirá en la flexibilidad de nuestros estudiantes. Ya entiendes por qué debe ser un tratamiento que debemos aplicar casi en todo momento, todos los días, en todas nuestras clases y así eliminar ese bicho de las cabezas de nuestros estudiantes. Me quedó todo muy claro. Nivel desbloqueado. A propósito, ¿a qué hora sales? Creo que me he enamorado de ti. Los sentimientos son brutalmente importantes en la criatura humana, brutalmente. Más vale que un maestro no sepa un carajo y no le enseñe nada, pero lo fundamental es que los chiquilines lo quieran. Y si no lo quieren, ese maestro no sirve para nada. Es así. Lo primero lo tienen que querer. Y el maestro que no se gana el cariño del coso está frito. Aunque sea un cráneo. ¿Por qué? Porque la criatura es un montón de sentimientos.